Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Cuéntanos cómo inicia este proceso, porque quiero hablar de todo, de ti, quiero hablar de muchas cosas, pero me motiva el que cuando inicias a tus 32 años con retinosis pigmentaria, vino ya porque había previamente una situación. Correcto, Ker. A ver, te cuento. Em, yo siempre parto de allí, de decir algo que suena un poquito diferente a las historias que yo escucho acerca de la retinosis pigmentaria. Y es que yo tuve una visión, yo le llamo full 2020. Em, en mi casa me solían decir incluso gata o águila porque yo tenía una visión muy, muy, muy buena. Toda la vida la tuve. Y de repente yo empecé a sentir malestar. Yo soy dibujante arquitectónica y decoradora. Y pues por ende me tocaba hacer muchos planos, muchas maquetas, cositas muy, muy pequeñas, muy minuciosas y de mucho detalle. Entonces, en algún momento empecé a sentir que esas líneas que yo dibujaba a tinta, como que se me movían, se me corrían y empecé a sentir una cuestión bastante rara para mí. Entonces empiezo a ir, esto fue más o menos a los 20 años, 20 y pico, 21, 22, que yo empiezo a ir a que me chequeen. Entonces me remiten donde un optómetra me revisa y me dice, mujer, estás perfecta, 20/20, mi agudeza visual perfecta. Eh, Seguían las cosas, volví nuevamente y me formulan unas gafas de descanso porque no tengo miopía, porque no tengo astigmatismo, porque no tengo hipermetropía, porque no tengo absolutamente nada, ¿sí? Entre comillas. Y yo quedo como tranquila durante varios años. Digo, bueno, eso es cansancio visual porque sí, posiblemente agotamiento de mi visión porque yo esforzaba mucho mis ojos, aparte de que yo trabajaba con muchas cosas sí, artísticas y pintura, cualquier cantidad de cosas que, digamos, requiere mucho de la parte visual y el esfuerzo. Yo trasnochaba mucho. Entonces, finalmente pido a un optómetra que me remita, por favor, que yo ya sé que estoy 20/20 y que mi examen va a salir bien en tu agudeza visual, pero que por favor me remita a un especialista. Y él lo hace así, me remite, yo voy donde el oftalmólogo eh, y me dice, ¿cómo llegaste aquí? Yo digo, ¿cómo así? Pues me dice, ¿cómo llegaste aquí? Tienes unas cataratas súper avanzadas, muy maduras, no era para nada una catarata incipiente, estaban ya a punto de operar porque si no quedaba ciega. Me programa la primera cirugía del ojo derecho que estaba más avanzado y la siguiente cirugía fue al año siguiente. Entonces ya después de esta cirugía mm, ya me tocó usar gafas, utilizar gafas porque quedé con algunos problemitas, ya no podía leer lo que leía antes, las letras diminutas, ya no podía hacer ese tipo de cosas, entonces pues parecía que era normal porque pues había habido una cirugía y así la incisión fuera mínima de 1 milímetro, 2 milímetros, hay un corte de forma un poco globo ocular y bueno, ahí quedan ciertas condiciones. Eh, yo voy donde varios especialistas porque quedo con dudas de que mi cirugía haya quedado bien. ¿En qué sentido? En el sentido de que la cirugía me permitió ver colores impresionante de diferentes. O sea, yo quedé perfecta, entre comillas, decía yo, wow, o sea, nunca había visto el verde tan verde y cosas de este estilo. Pero yo me seguía tropezando con todo. Yo, como decimos acá, me daba tumbos con todo, me golpeaba las piernas en la canilla y yo decía, pero ¿por qué? Entonces yo fui donde varios especialistas a ver qué pasaba, si la cirugía había quedado bien o no. Me decían, está perfectamente, el lente intraocular está muy bien centrado, no hay ningún problema, la cirugía está perfecta. Vuelvo donde donde el primer doctor que me operó
y me dice, yo creo que tú vas a tener retinosis pigmentaria. Simplemente me dijo eso, me dijo, te voy a mandar unos exámenes especializados. Me remitió a un instituto que hay acá que se llama el Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Y cuando él me dijo eso, a mí me impactó muchísimo porque, bueno, yo dije, ¿cómo así? ¿Por qué me manda allí? Para mí eso era como qué miedo, ¿sí? Y me dijo, no, es que ahí te hacen exámenes especializados. Necesitamos eso. Fui, me hicieron mis exámenes, una angiografía fluorescénica, un electroretinograma, unos campos visuales, una foto de polo posterior. Y bueno, los exámenes se vio ya el resultado para retinosis pigmentaria con una nota que decía muchas gracias por remitirnos a esta paciente tan especial. Gracias Y por remitirnos a esta sí, paciente tan especial. Esa exacto, fue eso la me nota, quedó sí. martillando a mí. Y yo dije, bueno, ¿qué tendré yo de ¿Qué especial, tan no? especial serás? Es exacto. Yo me fui como con cierto temorcito, pero llegué donde el médico y le mostré, me dijo, sí, lo que yo había dicho, pero lo dijo como muy tranquilo, ¿no? Entonces yo le dije, ah, bueno, doctor, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué tratamiento? Me dijo, no, no hay tratamiento. Ah, entonces cirugía. Me dijo, no, cirugía tampoco hay hasta el momento. Le dije yo, y entonces me dijo, no hay nada que hacer, hay que esperar que la ciencia avance. En ese Entonces con esas momento, palabras me entonces, fui yo. es que te das cuenta que tienes retinosis pigmentaria Exacto, así. y que nunca más vas a poder, pues, volver a ver cómo veías y que iba a empezar un proceso de disminución. ¿Eso te informó tu doctor? Sí, digamos que, a ver, no me informó mayor cosa como tal, pero yo llegué con el datico, como decimos, me llevé el datico de qué era lo que tenía y empecé a investigar por mi cuenta. Creo que esa fue la noche, digamos, yo le llamo la noche más oscura de Vamos a mi vida. ver, tu médico no te informó con detalle lo que No, significaba, pero tú tenías esa espinita, tenías eso ahí de qué era la esa- condición, de qué era la retinosis y empezaste a investigar. exactamente, sí. Inmediatamente, recuerdo que en ese entonces no había mucho acceso al internet, habían salas, cabinas le llaman acá. Y yo me fui para un sitio de estos, encontré un documento en PDF bastante grande, lo descargué, lo imprimí, me lo traje a mi casa y en la noche solita empecé a leerlo. ¿Estamos En hablando ese de cuántos momento años? todavía podía leer impreso, ¿no? Estamos hablando de más o menos 14 años atrás, tenía más o menos 32 años, tengo 46, más o menos 14 años. Eh, yo empiezo a leer eso y se me estaba derrumbando el mundo total. Sentía que me iba a morir, quería morirme, o sea, era una cosa impresionante. Yo pues soy creyente, ¿sí? Y yo empecé a orar, pero lloraba, oraba, lloraba, le pedía a Dios, me arrodillaba ante Él y le pedía que no me dejara, porque ya entendí que iba a haber un proceso, una progresión de la enfermedad, un avance, que posiblemente llegaría hasta el final y quedaría ciega 100%. Entonces, yo tenía una confusión horrible en mi cabeza en ese momento. Yo en la medianoche salía de mi cuarto, iba al cuarto de mi hija que estaba muy pequeña y la miraba y yo decía, no puede ser que yo no la vaya a ver crecer, que no le vaya a ver su cara, que no la vaya a ver cómo va a evolucionar. Y pues le pedía mucho a Dios. Yo creo que de lo que más le pedí con más vehemencia, con más fuerza, fue eso, ¿no? Déjame disfrutarla, déjame verla, le pedí, déjame verla siquiera cuando cumpla los 15 años y si se ha de casar, déjame verla casándose. Eh, quiero verla, mirarla. Yo soy una persona que fui muy visual, he sido muy visual en la vida, muy admiradora de detalles, de cosas muy pequeñas que aparentemente incluso son insignificantes. Un animal una pulga, para no ir más lejos, me gusta mirarla, detallarla en un microscopio y ver cómo está compuesta. Todo ese tipo de cosas, yo ver una hoja de un árbol, un pétalo de una flor,
Entonces, Es para mí era, interesante, es interesante esto que nos cuentas y quisiera hacer una pequeña pausa en la sí, historia porque tú te formaste, te formaste siempre con una visión artística. ujú, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez en tu proceso de formación? ¿Fuiste una niña normal? ¿Nunca pensaste en tu vida que podías tener una situación como esta? Tengo en mis notas también que en tu proceso de formación tuviste contacto con una persona con discapacidad visual. Háblanos un poquito de ese proceso en tu formación inicial y de esta experiencia con esta persona. correcto. Sí, yo creo que tuve una infancia absolutamente normal. Nunca en la vida se me pasó por la cabeza pensar que pudiera yo desarrollar algún tipo de enfermedad, de discapacidad. No, nunca, nunca. En el colegio, normal, perfecto. Siempre fui a un colegio donde no había sino una persona con discapacidad visual, lo recuerdo mucho. Yo era muy niña, tenía 9 años, estaba en quinto grado de primaria, y él era un joven ya de grado 11, el último grado de bachillerato. Eh, Mi colegio quedaba casualmente, digamos que a la vuelta del Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Yo todos los días que salía de mi colegio veía muchos niños ciegos, no sé si sordos porque nunca me acerqué a hablar con ellos, pero sí vi muchos niños ciegos con su bastón, todo. Y yo incluso me preguntaba por qué este chico no estudia con ellos allá, él estudiaba con nosotros en un colegio regular. Entonces, pero él era muy diestro, yo lo veía a él en los descansos, yo salía era con una goma, para mí era una goma porque yo lo veía a él con el sistema braille, hoy lo sé, antes no lo sabía, eh, escribiendo y yo me acercaba y me hice amiga de él, él era muy, muy tierno, muy cariñoso y él me explicaba, me decía esto es el braille, se escribe así, toca, me ponía a tocar los pues, ¿cómo se llaman? Las punzadas, cómo se Los sentía, el puntos, relieve, sí. ajá, y siempre me llamó la atención, pero no más, y yo veía la agilidad tan tremenda con que él escribía, me admiraba mucho, pero no, nunca, jamás se me pasó por la ¿Tuviste esa cabeza. experiencia con esta persona? ¿Siempre la recordabas? Sí, Pero quedó en tu recuerdo hasta que identificaste tu condición. Volvió correcto, a tu correcto, recuerdo cuando identificaste tu condición de que sí, habías podido, pues, en algún momento eh, tener esa experiencia de alguien que sí. no pudiera ver. ¿Cómo te haces diseñadora? ¿Cómo te haces dibujante arquitectónico? ¿Cómo es ese proceso? Desde que estabas en la escuela ya dibujabas, ya pintabas? Sí, yo creo que desde que estaba en el colegio muy niña, siempre tuve una inclinación artística. En la parte actoral, en la parte de dibujo, en la parte de música. Yo, pues no faltaba Marcela yo creo que los tenía aburridos. En cada izada de bandera, cada bazar, cada cosa que se hacía, ahí estaba Marcela, que el Día de la Madre ya yo iba a celebrar una obra de teatro, una canción para la madre, un poema, porque también me encanta escribir. Eh, Cualquier cantidad de cosas y en la pintura siempre me destaqué mucho, en las artes manuales. Desde muy niña aprendí a trabajar cositas en madera, a trabajar, digamos, el macramé, que son tejidos, son cordones en hilos, técnicas kumihimo, que son tejidos japoneses que se utilizan mucho hoy. Y siempre, siempre hacía mis pequeñas cosas en este entonces y lo fui desarrollando más ya más adelante. Entonces decidí estudiar. También tuve la inclinación por la comunicación social en algún momento. No se me dieron las cosas y creo que no se me dieron porque soy muy desubicada. Soy, no sé nada, no sé mucho de geografía, entonces ahí perdí un poquito yo.
pero siempre me llamó la atención la parte de la comunicación. Entonces ya me inclino por, digamos, por el arte en general, el dibujo arquitectónico, soy dibujante arquitectónica y decoradora, ahí empiezo a ver fotografía, la parte de diseño gráfico la hago de manera pues, empírica, me gusta, y lo empecé a trabajar también en una empresa ya más adelante, ¿no? Pero, pero Tú, básicamente el siempre. arte en tu adolescencia, pues tú participabas de grupos musicales, cantabas, todo el tema del teatro, hasta que ya de adulta, pues participaste en películas, fuiste presentadora de televisión, es decir, que realmente todo el tema del arte ha sido parte esencial del ADN de Marcela. Sí, correcto. Sí, digamos que he hecho pequeñas cosas, no grandes cosas, pero son cosas que en su momento me han llenado de satisfacción. He tenido participaciones muy pequeñas en películas de cine independiente, hemos hecho dramatizados para un canal regional aquí, se llama Telepacífico, hicimos algunos dramatizados, también alcancé a hacer algo a nivel nacional en otro canal, pero personajes muy pequeños, ¿no? Comerciales de televisión para el tránsito, experiencias, yo le llamo más experiencias que cualquier otra cosa, ¿no? La conducción de un programa por allí me resultó casualmente y lo tomé y fue muy corto tiempo, pero lo hice y lo hice con mucho amor. Qué bueno, Y en la parte musical también, también sí, lo que tú decías, estuve en mis eres bandas, cantante organizábamos, sí, y estuviste, eres cantante y estuviste en unos cuantos grupos de rock también. sí, sí, y me encanta el rock. Bueno, me gusta toda la música, la verdad. Amo las baladas, las rancheras incluso, los boleros, pero el rock. El rock es como lo que más me gusta. ¿Cuándo inicia Marcela a identificar que tiene problemas de audición? ¿Qué pasa con Marcela luego que ya descubres, ya te diagnostican retinosis pigmentaria? Ujú. Vives un proceso inicialmente de unas cataratas, te operan, luego de la operación siguen los problemas visuales, buscas más información, te diagnostican retinosis pigmentaria. Luego de todo esto, Marcela, viene una situación en tus oídos que ya no puedes controlar. ¿Cómo inicia esto? Bueno, eso digamos que fue más o menos paralelo a la cuestión de los ojos. ¿Por qué? Porque cuando yo fui inicialmente a que me hicieran mis exámenes ya y todo, yo dije, "Ah, algo pasa también con mis oídos y quiero como evaluarme, ya que me estoy evaluando los ojos, me quiero evaluar los oídos porque yo tenía a veces como muchas dificultades a nivel de escuchar a las personas. Todo el tiempo estaba ya, yo diciendo, es más o menos la misma época, ¿no? Los 20 y pico, 30, y yo empiezo, ¿qué? La típica pregunta, ¿qué? Mm, Oye, ¿qué te pasa? Pero te tengo que gritar. Y yo, empieza como a darle a uno como cierta pena, cierta vergüenza, pero sí, toca pedirle a la gente que le repita las cosas a uno. Eh, entonces me hacen unos exámenes y me encuentran hipoacusia neurosensorial bilateral y de leve a moderado, ¿sí? O sea, en ese momento era de leve a moderado, no pasó nada, pero más adelante, años después, vuelvo como por examen de rutina, me hago otra vez exámenes y aparece más avanzado. Cuando ya voy donde el otorrino y llego donde incluso el que me dijo el diagnóstico de síndrome de Usher fue el oftalmólogo, el que me operó, porque yo volví donde él y él me dice, aquí aparece en tu historia clínica hipoacusia. Y le dije yo, sí, no, esto va a ser Usher, no más. Eso fue todo lo que él me dijo, así como me dijo, esto va a ser retinosis pigmentaria, me dijo, esto va a ser Usher.
Y yo quedé como otra vez en la misma situación, empecé a averiguar y sí, efectivamente, después de unos años me hacen un examen genético eh, y arroja pues tres mutaciones en el gen USH2A, dos probablemente patogénicas, una de incierta y una probablemente patogénica y una patogénica. Entonces ya dice un papel que tengo síndrome de Usher y pues ya a mí me han formulado en varias oportunidades audífonos, ¿sí? Ya el examen está más avanzado, o sea, dice, ya no dice de leve a moderado, sino de moderado a severo. Y sí, obviamente yo ya tengo mucha dificultad para entender a la gente. A veces se me hace muy, muy fastidioso porque de hecho me volví un poco como anacoreta, digo yo. Yo no quería saber nada de nadie, hablar con nadie, nada, que no me presentaran a nadie. Llegué al punto de decirle a mi hermana muchas veces, oye, no me presentes a nadie, no quiero conocer a nadie. Me dice, pero ¿por qué? No, no quiero, es que es tan difícil y es tan aburrido para mí tener que estar, ¿qué? Ah, y tratando de mirarla sin poderla ver bien y tratando de escucharla sin poderla escuchar bien. Entonces, eso, digamos que me tuvo mucho tiempo como en una cápsula Querías que no sentirte podía salir. aislada, te querías sentir básicamente fuera de ese Sí, entorno en el que te gustaba tanto estar. exacto. Es algo que yo amé tanto porque yo fui una persona muy, muy, muy sociable. Yo diría que demasiado, demasiado sociable, demasiado amigable y ya llegar a un punto en el que yo no quería nada con ¿A ti te nadie. gustaba ir a las discotecas, centros nocturnos? Como todo joven, te gustaba divertirte y te gustaba, pues, disfrutar con tus amigos, con tu familia, eh, y disfrutar como todo joven en tu proceso de juventud, ¿no? Entre los 20 y 30 años, pues, no solamente era trabajo, no solamente era, sino que te gustaba divertirte. Sí, correcto. Me ¿Cómo, encantaba. Yo iba mucho a discotecas y los centros culturales por las mismas presentaciones, tanto de teatro como de música, de cantantes. Pues, siempre estábamos como en ese círculo, ¿no? De hecho, yo llegué a pensar que el problema de mi oído, inicialmente llegué a pensar que posiblemente había sido por estar tanto en las discotecas con el punchis, 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 pum. Entonces, pensé eso, pero no, no, o sea, ya después entendí que no era por eso. Pero yo, sí, yo iba tanto a una discoteca, a un bar, y yo tenía incluso la capacidad de estando allí, moverme como pez en el agua, ver a la distancia que llegó alguien conocido. Yo podía decir, ahí llegó Carlos, ahí llegó Juanita, porque lo alcanzaba a ver aún en la noche. Entonces ha sido un poquito diferente el proceso al de muchas personas con retinosis pigmentaria que básicamente han experimentado una ceguera nocturna a lo largo de toda su vida. A mí no, a mí me cogió como de una. Es interesante porque esto que nos cuentas, pues eh, realmente es una experiencia pues única para ti porque nunca, nunca, nunca habías tenido información de una persona sordociega, de quizás ni te habías detenido a pensar cuáles eran las necesidades de una persona sorda o de una persona ciega en concreto. Sí sabías que existían, que estaban allí, pero eh, no tenías como todo el que alguna vez pues empieza a tener necesidades específicas por alguna condición, no sabías de este mundo. Exacto, nada, nada, nada. Me cogió todo de sorpresa en un momento y ya, simplemente no. Yo creo que es, de hecho, es lo que pienso yo que posiblemente se me ha hecho tan difícil de aceptar, ¿no? Porque pues, yo siempre lo he comparado con algo así,
hay cosas que tú no tienes, que nunca tuviste y que por lo tanto no las vas a extrañar. No solo has Tal vez, pasado, sí, disculpa. tal vez se pueda añorar algo, ¿sí? Pero no extrañarlo cuando no lo has tenido. Entonces, en mi caso sí, es algo que extraño, que yo quisiera volver a poder hacer las cosas que hacía antes, eh, añorar o extrañar, por ejemplo, de salir salir sola en una bicicleta. Yo montaba bicicleta, salía en patines, hacía acrobacia, hacía cualquier cantidad de cosas, fui porrista, eh, una cantidad de cosas que ahora pues no las puedo manejar, porque además de todo el síndrome de Usher empieza, el síndrome de Usher afecta tres partes, ¿sí? Que son la visión por la retinosis pigmentaria, el oído con la hipoacusia neurosensorial y el sistema vestibular. Entonces el sistema vestibular es lo que le da a uno la estabilidad, ¿sí? Eh, maneja la parte de relación cabeza-piso. Entonces, cuando yo miro hacia abajo, si no estoy bien posicionada, me mareo, me voy. Si yo salgo sola y voy caminando y giro muy rápido para mirar atrás algo como lo hacía antes, o manejando moto, yo manejé moto, yo iba manejando la moto y tenía que hacer esto, mirar hacia la derecha o hacia la izquierda a ver si venía un carro o no. Ya eso, si yo lo hago, me caigo, o sea, no, me voy porque no tengo esa estabilidad. Y eso pues va progresando, ¿no? Claro. Es muy, muy difícil, la verdad, pues tener eh, de alguna manera una condición donde eh, a partir de tus 32 años, eh, que es donde de alguna manera para muchos jóvenes inicia quizás un cambio de vida por muchísimas razones. Y pues tú empezaste a descubrir todo esto, como nos contabas anteriormente, tuviste inicialmente ese proceso de luto que tiene toda persona al identificar que tiene eh, una enfermedad o una condición o cualquier tipo de limitación que desconocía. ¿Hay algo que te pasó a ti a tus 20 años que quisiera que nos contaras? Fue una experiencia pues que también marcó tu vida y que nos gustaría conocer porque sí sé, por lo que nos comentas, que impactó en ti pues este cambio a través del síndrome de Usher, retinosis, hipoacusia, todo esto, pero a tus 20, 21 años, tú recibiste una bala, un balazo en tu rostro que Ujú. también marcó tu vida, pero que pudiste salir de una forma importante y que básicamente pues sentiste un alivio luego del apoyo que recibiste a través de tu médico. ¿Nos cuentas un poquito de esta experiencia? Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.